buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta de la tarde. Hoy acompañado durante unos minutos con mi queridísimo compañero, el director de la redacción del Mediodía, Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy bienvenido. Muy bien hallado, don Javier Torres. Buenas tardes. Es un placer estar con todos ustedes en la redacción abierta de don Javier Torres. Tenemos muchas cosas que contarles y desgraciadamente las primeras noticias que vamos a ofrecerles son realmente lamentables, muy escabrosas. Nos vamos hasta Alemania, ciudad de Stuttgart. Un ciudadano sirio ha matado a machetazos con una katana, ahí lo están viendo, a un ciudadano alemán de 36 años, en plena calle, a plena luz del día. Esto ha sucedido ayer en la ciudad alemana. El vídeo se ha hecho rápidamente viral, pero curiosamente, Rafa Núñez Huesca, este tipo de noticias no la vemos luego reproducida en los muchísimos medios de comunicación que hay online, la radio, las televisiones. Es una manera de tapar, y yo estoy aludiendo directamente a la nacionalidad del criminal, que por cierto ya ha sido detenido por la policía alemana, que este caso, Rafa, que es escabroso, que puede, en fin, escandalizar a la opinión pública alemana, también a la europea, no están todos los grandes medios. Los puristas dirán, es que eso de mostrar el cadáver nosotros no lo estamos mostrando, porque hay imágenes más escabrosas que están todavía circulando por internet, en las que se ve perfectamente al asesino clavarle la espada. Creo que tampoco es necesario que nosotros emitamos esas imágenes tan duras y tan violentas, pero los grandes medios de comunicación, Rafael, y me estoy acordando del pequeño niño sirio de 3 años ahogado en una playa de Turquía, cuando la crisis de los refugiados, cuando venían a Europa. Esa foto abrió todos los periódicos, todos los telediarios emitieron la foto del pequeño sirio. En cambio, este tipo de casos se oculta, yo creo que con intencionalidad política, claro. Sí, todo se hace bajo la premisa bien pensante de intentar no azuzar la islamofobia, de intentar que la opinión pública no criminalice al colectivo entero de los musulmanes. En este caso, el asesino de Stuttgart creo que es sirio, ¿no? Sirio. Es uno de los muchos centenares de miles de sirios que Angela Merkel, de manera absolutamente irresponsable... 1 millón, en septiembre del año 2015, 1 millón de sirios... Abrió las puertas de par en par de un país occidental, un país de raigambre cristiana, a 1 millón de personas de otra civilización, ni mejor ni peor, pero absolutamente ajena a la europea, que entraron en Alemania. Se advirtió, y siempre los que advertían siempre fueron señalados de islamófobos y de fascistas, que tal masa de inmigración podía generar algunos problemas, y desgraciadamente estamos viendo como existe un choque cultural, y esto está tratándose de censurar por muchos medios de comunicación. Pero ¿qué ocurre? Que afortunadamente tenemos las redes sociales y circulan como alternativa a los medios tradicionales. Si no fuera por las redes sociales, Rafa, muchas noticias de las que nosotros emitimos a diario en este programa, y en el de Rafa Núñez Huesca, y en el informativo, y en el Gato al Agua, es decir, en esta casa, no podríamos emitirlas si no es por las redes sociales, porque por los canales oficiales, las grandes agencias o el resto de medios de comunicación, esas informaciones no nos llegarían. Hoy hemos estado comentando, tú y yo, Javi, viendo la programación habitual de la televisión española, no diré exactamente el canal, pero pertenece a uno de los dos grandes grupos de comunicación de nuestro país, que una de las periodistas hablaba no sobre el crimen de Stuttgart, sino sobre algo que hablaremos dentro de unos minutos, una manada de magrebíes que han violado esta noche a una mujer, a una chica en Bilbao. Lo tenemos preparado ahora, lo vamos a ver, Y me ha parecido estremecedor cómo la mujer, la periodista española, perfectamente española, una periodista de un programa de televisión muy conocido de nuestro país, daba la nacionalidad y de repente miraba al presentador y decía, quizá he hecho mal, ¿no?, en revelar la nacionalidad. Yo creo que ese gesto, ese arrepentimiento, es ilustrativo, denotativo de todo un sistema de ideas y una mordaza que muchos periodistas se ponen. Precisamente nosotros no. Así es. Siempre nos impacta más que haya un incendio a 2 manzanas de nuestra casa a que haya un atentado, ¿qué le digo yo?, en un país asiático en el que mueren 100 personas. Es así de triste, pero el ser humano es así. Le impacta más lo que está más cerca. Nosotros hoy, sin embargo, hemos querido abrir este espacio informativo, la redacción abierta, con esas imágenes impactantes de la ciudad alemana de Stuttgart. Sin embargo, lo acaba de aludir Rafa Núñez Huesca, la pasada madrugada en Bilbao tenemos que volver a lamentar una agresión sexual múltiple, una manada
Y una vez más, la manada es de origen magrebí, la manada es de origen argelino. 6 hombres de entre 18 y 36 años han sido detenidos por violar a una joven bilbaína de 18. Esto ocurría la pasada madrugada en la ciudad vizcaína. Y lo importante de esto es que, por un lado, no vamos a ver a las grandes cadenas enviando a las cámaras a las puertas de las casas, como si lo vimos cuando la manada de los Sanfermines, que sabíamos desde el primer día la foto de todos ellos, cómo se llamaban, cuáles eran sus apellidos, a qué se dedicaban. Recuerden que uno era guardia civil, otro era militar. Habíamos visto todo sobre ellos. Telecinco, Antena 3, 4, La Sexta enviaban cámaras a la puerta de sus casas, como si el padre o el abuelo tuviesen alguna culpa. En estos casos, sin embargo, que los agresores sexuales son extranjeros, no sabemos apenas nada de ellos. Nada de ellos. Relataba Rafa hace un minuto que en Telecinco, esta mañana, el programa de Ana Rosa Quintana, esta señora, esta periodista, está ahora de vacaciones, no lo está dirigiendo, pero una periodista que estaba en la mesa estaba contando los hechos, lo sucedido en Bilbao. 6 hombres detenidos por una agresión sexual a una joven de 18 años. Y en un momento ella revela la nacionalidad de los agresores, pero se arrepiente al instante. Vean. Lo tenemos. Todavía no he conseguido saber, hay muy poquitos datos, cómo se produce una agresión. Insisto, está ya catalogado como a la espera de lo que pase judicialmente, pero el juzgado denuncia que se ha producido violación. 6 personas son argelinos, Joaquín, de algunos de ellos al menos, no sé si todos, entre 18... ¿Me dices por qué no tenía que haberlo dicho? Sí. ¿Yo? ¿Yo que te diga que no? Entre 18, si lo son, no. Entre 18 y 36 años, no sabemos si tienen antecedentes, sí, no nos han facilitado esa información. Pues ahí está, ¿no? Un ejemplo Si más. alguna vez nos preguntaran, Javi, alguien, un chaval, un tipo joven, un adolescente, pero en realidad, ¿qué es la corrección política? La corrección política es eso, exactamente eso que acaban de ver. La reacción de la mujer al comprobar que quizá haya dicho algo que no debe decirse en público. Eso es la corrección política. Una periodista está en un medio de comunicación y está relatando unos hechos. Es que ni siquiera está opinando sobre los mismos. Exacto. 6 hombres detenidos, edades comprendidas entre los 18 y los 36 años por una agresión sexual múltiple, una violación a una joven de 18 años, la pasada madrugada en Bilbao. Lo está contando y en un momento del relato... No puede ser más aséptico, más neutral. Ella o sea, ha ocurrido esto, aporta esto y esto. la nacionalidad, son de origen magrebí, son argelinos. Y de pronto se queda callada, no sabemos, porque el plano, la cámara solo le enfocaba a ella en ese momento, no sabemos el gesto de los otros integrantes de la mesa. Eso, la verdad que esa información visual no la tenemos. No, sería interesante... Algún gesto tuvo que hacerle el director, pero lógicamente, el señor Prats. si ella para en ese preciso momento y dice, ay, no tenía que haberlo dicho, pues como tú acabas de señalar, Rafa, es un ejemplo magnífico de ese yugo, de esa bota tan incómoda que está, yo creo que truncando tantas carreras periodísticas y sobre todo truncando la libertad de que los periodistas podamos informar en libertad. Yo al menos en este programa, y creo que Rafa en el suyo, siempre ha tenido esa libertad para poder informar acerca de las manadas, de si son de Sevilla, si son de Albacete o si son de Marruecos. En cambio, los grandes medios vemos como cuando son de Marruecos o de Argelia o de algún país, sobre todo de religión mayoritariamente musulmana, entonces en ese momento lo censuran y la nacionalidad pasa a un segundo plano. Me contaba Rubén Pulido de casoaislado.com que habían llamado a la Ertzaintza, habían llamado a la comisaría de Bilbao, donde tenían la comisaría cuyos agentes habían detenido a esos 6 individuos, y el policía con el que habían hablado les dijo: no les puedo facilitar la nacionalidad porque no queremos generar alarma. Palabras textuales de la Ertzaintza. Hombre, en ese momento Rubén me llama, me lo ha contado y dice: con absoluta seguridad tenemos que pensar que son magrebíes, porque si el policía me está diciendo eso, si fuesen de Bilbao, si fuesen de Santander o si fuesen de Burgos, no lo hubiera dicho sin ningún problema. Entonces, el diario El Mundo, minutos después ya confirmaba que efectivamente eran magrebíes. ¿Cuántas manadas? Porque quizá nosotros trabajamos con la información y estamos todos los días pendientes de los teletipos y pendientes de lo que ocurre en cada rincón de nuestro país y del extranjero. Hay veces que nos pasan cosas, pero nuestro trabajo consiste en estar escrutando la actualidad minuto a minuto. Bueno, pues Javier Torres, un servidor, y toda la gente que tenemos aquí detrás de la redacción, somos muy conscientes de que por una manada de españoles, sevillanos, para más señas, que ha habido,
¿cuántas de extranjeros han existido? Yo tengo así, a vuela pluma, se me ocurren 7 u 8. Azuqueca de Henares en Guadalajara. Azuqueca, en Cataluña Alicante. varias. En Alicante, en mi tierra, Manresa. varias. Manresa. Ahora en Bilbao, otra. ¿Ustedes se acuerdan de la cantidad, de las centenares de miles de personas que salieron a la calle legítimamente indignadas por una violación o una agresión sexual? En fin, Sanfermines. En los Sanfermines. Bueno, pues esos centenares de miles de personas tendrían que haberse replicado en 7 u 8 ocasiones. Sin embargo, no hubo nada. ¿Por qué no hubo nada? Porque esos señores no eran españoles. Porque esos señores eran argelinos, marroquíes, mayoritariamente, también alguno hispanoamericano. La corrección política es precisamente eso. Poco a poco, sin embargo, Rafa, es verdad que existe esta corrección política, pero en los últimos tiempos creo que coincidirás conmigo que estamos viendo pequeños cambios positivos, que se está rompiendo el discurso hegemónico progresista, que ya cada vez hay menos miedo, aunque sigue habiéndolo, porque lo acabamos de ver en esa compañera de Telecinco, hablar de la nacionalidad de los agresores sin ningún tapujo. Esto, que había un consenso sobre la inmigración ilegal especialmente, y especialmente la que es de países cuya religión mayoritaria es el Islam, porque con la inmigración hispanoamericana no hay ningún problema, la mayoría de ellos vienen honradamente a trabajar a este país, a España, y no se dedican a generar problemas ni a delinquir. La reacción de Santiago Abascal en las redes sociales nos ha hecho esperar. En Vox venimos advirtiendo desde hace tiempo sobre las nefastas consecuencias de las políticas de fronteras abiertas. La inmigración ilegal y descontrolada es un terrible error que pagarán nuestros hijos y nietos. Una nación sin fronteras no es una nación. Esto es una obviedad que hace 10-15 años cualquier partido político, hasta el PSOE, te diría que una nación sin fronteras no es una nación, pero es que hoy en día decir esto parece, no lo sé, que estás descubriendo la pólvora, cuando es lo más normal del mundo, que son las cosas que han defendido los partidos hegemónicos en Occidente, Rafa. Yo diría que la segunda mitad del siglo XX, sin excepción, la izquierda y la derecha. Incluso los comunistas, bueno, los comunistas, ¿qué vamos a decir? Si eran muy partidarios de construir muros y de que sus propios ciudadanos no salieran del territorio, no escaparan, claro. Yo abundo en lo que acabas de decir antes. Sabes, produciéndose una reacción. Hablabas antes de que hay una reacción. Quizá hace 3 o 4 años no existía una reacción, pero esta reacción se está produciendo en toda Europa y también en España. Hoy hay 24 diputados de Vox en el Congreso que abogan abiertamente por un discurso como el que acabamos de escuchar de Santiago Abascal, que caretas fuera, realidad cruda encima de la mesa, y ese discurso yo estoy seguro que va a facilitar que a otros muchos partidos también se empiecen a mostrar tal y como son, es decir, a señalar que el rey está desnudo. Hay una corriente política de resistencia a todo esto que no ha hecho más que empezar, y afortunadamente contamos con una tecnología. Esto seguramente los grandes, cuando inventaron Facebook, Twitter, Instagram, los grandes poderes globales no sospechaban que el tiro podía salirles por la culata, y el tiro les está saliendo por la culata. Las imágenes de Bataclan o las imágenes del atentado de las Ramblas, todo el mundo las conoce: niños destrozados, mujeres amputadas. A pesar de que el niño Ailán, el pequeño Ailán, lo conoce todo el mundo, y Dios lo tenga en su gloria, porque así debe ser. Las víctimas occidentales, estas no las conoce casi nadie, pero existen las redes sociales, existe WhatsApp, y esa información circula para bien de la libertad. ¿Te acuerdas, Rafa, el verano de 2017, ese terrible atentado en las Ramblas, en Barcelona? Eran yihadistas. También murió un niño, y también había una foto de ese niño tendido en el suelo, en esa céntrica avenida barcelonesa, en las Ramblas. Se censuró. Esa foto fue censurada. El pequeño Ailán fue publicitada porque había que concienciar a la opinión pública europea de la necesidad de acoger a 1 millón de refugiados sirios, pero en cambio no se puede difundir la foto de un niño que ha muerto en un atentado yihadista, porque no se puede concienciar al pueblo europeo de que está siendo atacado en su propio territorio con muchísima asiduidad, con la puñalada trapera de la clase política europea, que está no solamente mirando hacia otro lado, sino que está directamente colaborando en traer a estos ciudadanos, en mayoría musulmanes, al territorio europeo. Ya hemos visto que el proyecto multiculturalista no funciona, que se lo digan a los suecos,
que alguien vaya a Estocolmo y haga un reportaje periodístico que se meta en esos barrios, el de Molenbeek en Bruselas, el Distrito 8 de París y en tantos otros puntos de Europa, en Birmingham, por ejemplo, en el Reino Unido. Muchísimas ciudades en Europa donde el proyecto multicultural ha fracasado estrepitosamente. Vamos a ver unas imágenes, menos mal que nos queda la Policía Nacional y la Guardia Civil. La Policía Nacional realizando una detención en el madrileño barrio de Villaverde. Vean, es un ciudadano africano de 31 años, el que está en el centro de la fuente. Previamente había agredido a los agentes. Los agentes le habían pedido la identificación porque estaba consumiendo drogas. Este señor se negó en rotundo y agredió a los agentes. Una vez rodeado por todos esos policías, uno de ellos aplaca, de la forma que hemos visto, la vamos a volver a ver, Rafael, aplaca a este ciudadano africano, como decimos, de 31 años, que se negaba no solamente a identificarse, sino que además agredía a los policías nacionales. Esto sucedía esta semana en el madrileño barrio de Villaverde, Rafa. Estas imágenes tampoco las verán en ninguna cadena generalista, las verán únicamente aquí, y sin embargo se producen. El hecho de que no salgan en las grandes cadenas, en las que tienen un 20 o un 25% de audiencia, no significa que no exista. La realidad existe, y esto no se está produciendo en los arrabales de París o de Bruselas, sino aquí, en el castizo Madrid. Esto es el barrio Lavapiés. Villaverde. No, Villaverde. En Usera. Y ya han visto ustedes. ¿Vas poco por allí, no, Rafa? Sí, la verdad es que me muevo poco por allí. 7 policías para intentar frenar y maniatar pues en fin, a un señor que tampoco era de Albacete, por lo visto. Hay que añadir también las violaciones permanentes que se produjeron en una ciudad muy cercana a Sheffield, del año 2007 a 2012, de un gremio de taxistas pakistaníes que durante 5 años estuvieron violando de manera industrial a menores de edad, a niñas y niños, principalmente niñas menores de edad, y que la corrección política censuró, tapó la boca de los medios de comunicación, de las policías e incluso de los padres y de las madres de las víctimas, a los que se les recomendó que no hablaran, que no dijeran nada y que por favor no alentaran la xenofobia. Esa fue la mejor manera, la mordaza, de perpetuar las violaciones masivas, no durante meses, sino durante años. Esto ocurrió, ya digo, no en Pakistán, sino en el Reino Unido, en la Europa del siglo XXI. Consejo de Ministros, viernes. Lógicamente, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha tomado la palabra para hablar, entre otros asuntos, de las negociaciones que este verano, el mes y medio que nos queda para llegar al 23 de septiembre, va a llevar a cabo, suponemos, Pedro Sánchez para tratar de ser investido presidente, como decimos, el 23 de septiembre. Celaá. Pues Pablo Iglesias, igual que otro líder, pero sobre todo teniendo en cuenta que ha venido siendo nuestra opción preferente, nuestro socio preferente a lo largo de todos estos meses, por supuesto tendrá el contacto con el presidente. Esto no hay duda, puesto que el propio presidente el jueves, tras el fracaso de la investidura, así lo anunció a los medios de comunicación. Así que, obviamente, esto forma parte de los trabajos del presidente, que él explorará y los pondrá en el tiempo que correspondan. Por cierto, que el Gobierno de España ha retirado la candidatura de la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, a dirigir el Fondo Monetario Internacional. Vamos a escuchar a la propia Calviño diciendo que no tener un gobierno, pues que tiene un coste económico. Esta falta de un gobierno plenamente operativo tiene costes. Nuestras perspectivas económicas serían más positivas si tuviéramos una situación de seguridad jurídica y de seguridad política, de estabilidad política. Eso es lo que nos indican todos los organismos internacionales y los analistas. Y esta situación es tanto más deseable por cuanto que en los próximos meses nos enfrentamos a una situación de relativa incertidumbre y, si me permite, a determinados elementos que no son incertidumbres sino certezas, ¿no? Como que la situación relativa a la salida del Reino Unido pues no está muy clara, pero hay una fecha de referencia en octubre. Estas eran las declaraciones de la ministra de Economía en funciones, la señora Calviño. Por cierto, hay que subrayar la elegancia de esta señora. Rafa Noña Huesca, ¿se la imagina en un Consejo de Ministros
con miembros de Podemos. No voy a personalizar a nadie para que nadie se enfade, que digamos que no son elegantes los señores de Podemos. Sí, sí, son muy elegantes. Ahora hay que ver a Pablo Iglesias. Pero te la imaginas. Muy de izquierda no parece, si parece una señora del barrio Salamanca. O sea, que la gente de izquierda no puede vestir elegante, ¿estás diciendo? No, estoy diciendo que esta señora no parece de izquierdas, que es diferente. No, ¿estás diciendo eso? Su melena rubia. ¿Estás diciendo que una persona de izquierda no puede vestir de una manera elegante como la señora camisa, Calviño? No sé. Yo no comparto lo que estás diciendo. Tú no compartes, ¿no? Me quieres tender una trampa. No, ninguna trampa. Ninguna trampa. Te he preguntado si te la imaginas en un Consejo de Ministros con Podemos. Hombre, perfectamente. Ten en cuenta que los dos son de izquierdas. Esta mujer es muy fácil verla y imaginársela en una manifestación levantando el puño y clamando por los parias de la tierra. Yo al menos me resulta muy sencillo. Sería la izquierda caviar, ¿no? En todo caso. La izquierda caviar. La gauche caviar, que dicen los franceses. La gauche divine. La gauche divine. Nadia Calviño, desde luego es una pérdida. El Fondo Monetario Internacional se va a perder a una presidenta seguramente extraordinaria. Y yo lo lamento, como español, voy a decir como socialista. Eres un patriota, Rafael. Yo antes la nación que la ideología. Antes una España... roja que rota. Exactamente. Porque roja lo sería transitoriamente y rota lo sería a perpetuidad. Teodoro García Gea, que fue el campeón de lanzamiento de huesos de aceitunas, recuerden aquello, hace unos años, ¿no, Rafa? Campeón de ¿Tienes ese vídeo? No lo tengo, tampoco hay que torturar a nuestra audiencia a estas horas de la tarde. Yo creo que eso es un mito. ¿Tú crees que eso será verdad? Eso es cierto. Campeón de España de lanzamiento de hueso de aceituna. Y además que el señor Teodoro García Gea, secretario general del PP, hombre de máxima confianza de Pablo Casado. Debería tener cuidado Casado porque me han dicho a mí algunas gargantas profundas que no es un hombre muy de fiar el señor García Gea. Yo si fuera Casado tendría cuidado con mi asiento en Génova. Tú que te mueves habitualmente con gargantas profundas, Javi, quería preguntarte, ¿las aceitunas tienen que ser de algún sitio en particular? Según el señor Teodoro García Gea, hay un vídeo que no tenemos, pero prometemos mostrarlo algún día. Dice que la clave es que la oliva sea de Cieza, Murcia. Eso, efectivamente es verdad. Bueno, es un tipo ingeniero, es un tipo brillante, aparte. Es pianista, es un tipo delicado, ya lo ven ustedes, siempre encorbatado y elegante, pero ¿qué le vamos a hacer? Es un hombre que ha ganado el campeonato mundial de escupitajo. Bueno, mundial, es que yo creo que fuera de España, ¿quién se le ocurre hacer un campeonato de lanzamiento de aceituna? ¿En Sevilla no tenéis campeonatos? No, desde luego que no. Vamos a ver al señor García Gea, que dice que la opción de la abstención, que ni se lo piense Sánchez porque el PP votará que no. Ya veremos. En un año, el que ha conocido a Pedro Sánchez ha dejado de confiar en él. Y uno de ellos es Pablo Iglesias. Pero hay muchos otros que han dejado de confiar en él. Por tanto, que abandone toda esperanza de que el Partido Popular se abstenga para facilitar ningún gobierno de un señor que no es capaz ni de dar la cara hoy, a principios de agosto, cuando muchos españoles, algunos se van de vacaciones, pero otros engrosan las listas del paro, como hemos conocido hoy. El presidente del Gobierno no es capaz ni de dar la rueda de prensa de balance que todos los presidentes del Gobierno dan por estas fechas para hacer balance del curso político. Se esconde, se va de vacaciones, mientras los españoles se van a la cola del paro. ¿Está en buenas manos el PP, Rafael, en manos de Teodoro García Gea, secretario general? Es que yo veo a Casado y le veo a él como que no hablan el mismo lenguaje, no hablan el mismo idioma. Yo los veo perfectamente. ¿Sí? ¿Tú los ves en sintonía? Y además son amigos, y eso hace mucho. Son de la misma generación, tienen unas ideas políticas, no solo porque están dentro del partido, sino sabes que en los partidos hay diferentes corrientes. Bueno, pues estos están insertos en la misma corriente y, sobre todo, que no es un señor de 60 años con uno de 30, es que tienen exactamente la misma edad. Estamos, Javi, tú y yo, Teodoro, Pablo, en la misma edad que estamos a las riendas. Bueno, yo soy un poquito más joven. A las riendas del país. A ver, vamos a poner las cosas en su sitio. ¿Tú? No. Vamos a decir la verdad. Yo no voy a decir tu edad, pero la gente además nos está viendo y sabe perfectamente que yo soy bastante más joven que Casado, que Teodoro y que mi queridísimo compañero Rafa Núñez Huesca. José Félix Tezanos también tiene algunos años más. Director del CIS. Ha concedido una interesante entrevista al diario El Mundo. Habla del PP también. Y dice que él jamás ha hecho trampas elaborando una encuesta. Vean. Históricamente, ¿el Partido Popular ha tenido peor información que el PSOE? El PP ha tenido muy buena información y asesores de primera magnitud. Pedro Arriola, por ejemplo. Conseguir que un inspector fiscal de gesto adusto y un registrador de la propiedad que solo lee el Barca sean presidentes tiene su mérito. Recibe muchas críticas. Es un debate partidista. El CIS no está politizado, no hay un solo militante del PSOE en la plantilla. Y para mí sería absurdo que publicara encuestas falsificadas. ¿Para qué sirve eso? En mi vida he falsificado un dato.
si el ciclo de caída de Zapatero lo publiqué entero, antes que nadie. ¿Es relativamente fácil hacer trampas y que no le pillen a uno? ¿Es relativamente fácil hacer trampas y que no le pillen a uno? Responde la pregunta con una pregunta. No, era un error. Él dice que jamás ha hecho trampas elaborando una entrevista. Vale. Este señor también ha dicho, y este se supone que debe ser un científico, un matemático, un sociólogo, un hombre experto en demoscopia. Este señor no solo incurre en los terrenos de la política, que debería estar alejado, debería ser simplemente un señor que diera los números de lo que opinan los españoles, sino que ha llegado a decir algo que por otra parte algunos españoles comparten, y es que un señor, un registrador de la propiedad como Mariano Rajoy, que se dedica principalmente a leer el Marca, ¿cómo ha podido ser presidente del gobierno? Yo lo veo absolutamente improcedente. Hasta ahora, si se fijan ustedes, además, el cargo del CIS, del director del CIS, hasta la llegada de Tezanos no era conocido. Nadie conocía el nombre del director del CIS. Este hombre se ha convertido en una figura más, en un protagonista más de la política española, y yo creo que está contraindicado. Puedes ser político, jugar a la política si eres diputado o si eres ministro, pero ser el presidente del CIS, no sé, deberías estar un poco retraído. Rafa Noña Huesca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por cierto, en unas horas tendremos la votación en el Parlamento navarro de investidura. María Chivite, líder socialista, va a ser, con casi toda probabilidad, se convertirá en presidenta de la comunidad foral. Necesita que 5 señores de Bildu opten por la abstención, los otros 3 votarán que no, pero en definitiva el PSOE en Navarra va a gobernar con Izquierda Ezquerra, con Podemos y con Geroa Bai. Vergüenza. Y gracias al pacto suscrito con Otegi, con Bildu. Así están las cosas. Luego iremos en directo hasta el Parlamento navarro. Rafa, muchas gracias, como digo. Muchas gracias, Javier, y al resto de la audiencia. Tenemos que contarles también un caso que hemos conocido hoy, que la Fiscalía pide la imputación de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes por financiación ilegal en el Partido Popular. Es una noticia que hemos conocido, como decimos, hace tan solo unas horas, y lo ha solicitado el juez que está investigando el caso Púnica, la presunta trama de corrupción de adjudicación de contratos vinculados al PP de Madrid a cambio de comisiones. Van a citar, en calidad de investigadas, a las que fueran presidentas de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Es lo que pide la Fiscalía Anticorrupción. Veremos si finalmente son imputadas o no. Así lo han confirmado fuentes jurídicas que informaron también que el Ministerio Fiscal ha pedido al magistrado instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la imputación del que fuera presidente de la empresa Indra, Javier Monzón, y de los exconsejeros del gobierno madrileño, Manuel Lamela y Juan José Güemes. La Fiscalía atribuye a Aguirre y a Cifuentes delitos de corrupción por su presunta implicación en la financiación ilegal del Partido de Madrid, asunto en el que se investigan delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencia, entre otros, delitos bastante gruesos. El pasado 29 de mayo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encargada de la investigación de esta presunta trama de corrupción, remitió al Juzgado Central de Instrucción número 6 un informe que identificaba pagos de la empresa de consultoría y tecnología Indra para campañas electorales de Aguirre, presidenta, como decimos, de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 y máxima responsable del PP madrileño entre 2004 y 2016. En este informe, los investigadores destacaron el contenido de una declaración prestada por la que fuera directora de medios de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, en sede judicial, en la que advertía de la asistencia de Aguirre a reuniones mantenidas con una empresa empleada por el PP madrileño para financiar de manera ilegal las campañas electorales de 2007 y 2011. Ya está con nosotros en la redacción abierta nuestra compañera Miriam Olivas. Muy bienvenida. Muchas gracias, Javi. Buenas tardes. Nos trae los datos del paro que hemos conocido hoy en relación al mes de julio. Efectivamente, Javi, los datos del paro en relación al mes de julio de 2019, pues lo que muestran es una ralentización en el crecimiento de empleo en nuestro país. ¿Por qué? Porque el paro desciende y desciende en más de 4.000 personas, pero es el peor dato desde hace 11 años, desde el año 2008. Vamos a ver si os parece una evolución en años desde febrero 2013 hasta julio 2019. Vamos a ver si la podemos ver, porque
Ahí la estamos viendo. En febrero de 2013 había por encima de los 5 millones de parados, lo vamos a ver en un momento, ahí lo tenemos. Y en el año 2019, en julio de 2019, se sigue situando la cifra por encima de los 3 millones de parados. Esta cifra es todo lo contrario a lo que dijo Pedro Sánchez en su sesión de investidura el pasado 22 de julio, que aseguró que en el mes de julio pues habría menos de 3 millones de parados. No lo ha conseguido el gobierno en funciones y seguimos por encima de los 3 millones de parados. Y si hablamos de afiliaciones a la Seguridad Social, han aumentado, claro que sí, como todos los meses de julio, en 15.000 afiliados más, pero hay un dato negativo porque es la cifra más baja también desde el año 2012. Vamos a ver también la evolución de esos afiliados a la Seguridad Social, también desde febrero de 2013 hasta julio de 2019, lo vamos a ver ahí. En febrero de 2013 había más de 16 millones de afiliaciones a la Seguridad Social y el dato de julio de 2019 son esos 19 millones. Pero estos datos muestran, pues lo que decimos, una ralentización en la creación de empleo y los expertos aseguran que esta lentitud en la creación de empleo se podrá trasladar también a la segunda parte de este mismo año. Las reacciones, como son lógicas, no se han hecho esperar. Por parte de los sindicatos aseguran que estos datos muestran la debilidad de nuestro mercado de trabajo. Los datos que hemos conocido hoy muestran la fragilidad de nuestro mercado laboral. Aunque ha descendido el desempleo, que siempre es un dato positivo, y ha subido la afiliación a la Seguridad Social, lo que han mostrado estos datos es que, por ejemplo, el 31 de julio hubo una bajada de más de 212.000 personas en la afiliación a la Seguridad Social. Eso muestra la fragilidad de nuestro mercado y eso muestra que mientras no haya un gobierno estable y además progresista, no se van a poder afrontar las medidas y actuaciones que se necesitan para corregir todo este tipo de deficiencias que lo único que hacen es que España no crezca ni tenga una recuperación económica. Reflejan claramente la estacionalidad del empleo que se crea, con un continuado aumento de la actividad en el sector servicios durante la temporada estival. Sin embargo, el empleo que se crea es de mala calidad, marcado por una fuerte precariedad, por el abuso de la temporalidad y los contratos a tiempo parcial involuntarios. La protección por desempleo es cada vez peor, debido al desmantelamiento del sistema realizado por el PP, lo que está aumentando el riesgo de pobreza y la exclusión social entre la población. Por todo ello, desde la Unión General de Trabajadores reclamamos, en primer lugar, la derogación de la reforma laboral del 12. Bueno, estas no son las únicas reacciones. También desde la oposición, el Partido Popular, Teodoro García Egea, ha echado la culpa a Pedro Sánchez, a su gobierno, y ha asegurado que bloquea el crecimiento de este país. Ya nos han hecho mucho daño en cuanto a la destrucción de empleo y ya estamos viendo cómo Sánchez no solo tiene bloqueado el gobierno, la formación de gobierno, sino que Pedro Sánchez y el Partido Socialista está ya bloqueando España. Hoy hemos conocido los datos del paro, que avanzan una recesión, que avanzan una destrucción de empleo, y no solo bloquea la formación de gobierno Pedro Sánchez, sino que además está bloqueando también el crecimiento y el avance de la economía española. Bueno, y lo que nunca se frena y siempre avanza es el turismo, los buenos datos de turismo en este país. Vean el siguiente vídeo. Buenas noticias para el sector turístico. España supera los 38 millones de visitantes hasta junio y el gasto aumenta un 3,7%. Mientras en Cataluña se muestran reacios a recibir turistas. Disturba enormemente la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de la ciudad, atacando algunos de sus derechos fundamentales. En el resto de la península, la gastronomía, el clima, el patrimonio artístico y cultural nos convierten, según la Organización Mundial del Turismo, en el tercer país del mundo en número de turistas extranjeros. Y este impacto repercute directamente en la economía del país, llegando a representar el 11% del PIB. Todo un motor de beneficio incesante. Los turistas internacionales se dejaron aquí en sus viajes más de 40.000 millones de euros, un incremento considerable respecto al mismo periodo de 2018. El gasto medio por persona ha sido de 1.098 euros con una estancia que oscila entre los 6 y 7 días. Y la evolución de llegadas lleva mejorando ininterrumpidamente desde 2001, cuando recibimos a 21 millones de personas. En 2007 fueron 26 y este año más de 38 millones. Los que más visitan nuestro país son británicos, seguidos por los alemanes y franceses. Y entre los medios elegidos para desplazarse, el avión encabeza todas las estadísticas alcanzando un 84%.
las terminales de las Islas y Barajas son las más concurridas. Entre las comunidades preferidas están Canarias y Andalucía, los llamados destinos de sol y playa, pero el interior de la península también tiene su público. Ciudades como Madrid mantienen buenos índices en el sector. Lo que estos datos dejan claro es que nuestro país, por lo menos, aprueba en promoción exterior y atracción de visitantes. Vamos a hacer un alto en el camino, nos vamos a marchar a publicidad. A la vuelta, David Gómez, abogado, va a estar con nosotros. Ya saben que ayer se suscribía finalmente el acuerdo, el pacto en la Comunidad de Madrid entre PP, Ciudadanos y Vox. Y con un ojo en el día de hoy, la tarde de hoy, en Navarra, porque María Chivite, la candidata del Partido Socialista, con casi total seguridad, se va a convertir en presidenta de la Comunidad Foral. Se lo vamos a contar en directo, no se vayan, volvemos. Seguimos en la redacción abierta a la que se acaba de incorporar David Gómez, abogado, muy bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. En el día de ayer, lo comentamos antes de la publicidad, acuerdo PP, Ciudadanos y Vox para desbloquear la investidura de quién, de Díaz Ayuso, que no se presentó hace unas semanas y presumiblemente la próxima, martes o miércoles, se va a celebrar en la Asamblea de Madrid la sesión de investidura, debate y posterior votación. Vamos a ver el documento que presentaba Vox, ese mismo, el que sostiene Rocío Monasterio, la líder del Partido Abascal en la Comunidad de Madrid, un documento que trata cuestiones importantes a propósito de la inmigración, de la natalidad, el cheque escolar, el PIN parental, que asume Ciudadanos. Esto parece imposible hace unos meses. Vamos a verlo. Se modificará la Consejería de Asuntos Sociales y Familia y pasará a ser la Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Natalidad para revertir el invierno demográfico e incentivar y apoyar la maternidad. Se garantizará el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones, tal y como está contemplado en el artículo 27.3 de la Constitución. Para ello, se introducirán mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos. Pondremos en marcha de forma progresiva el cheque escolar. Se comenzará con la educación de 0 a 3 años. Se promoverá la libertad de elección de centro educativo. Se colaborará con la Administración General del Estado para asegurar una inmigración ordenada, legal y respetuosa con nuestra cultura occidental y vinculada al mercado de trabajo. David, ¿qué te parecía el documento y qué cuerpo se te quedó cuando conociste la noticia, que ya al fin había pacto a 3 bandas? Bueno, pues yo creo que la verdad, lo primero es una sensación de desahogo, es decir, ya tenemos gobierno en la Comunidad de Madrid, por fin, ¿no? Porque yo creo que desgraciadamente en el sistema electoral nuestro se alarga en exceso este tipo de negociaciones hasta 67 días prácticamente, que es lo que llevan de negociación, con lo cual, bueno, alivio porque por fin van arrancando las comunidades, ¿no? Bien, el documento, como hemos visto, yo creo que ha rebajado Vox sus expectativas con respecto al principio, era natural, era normal. Te refieres a la ley, ¿no? Exacto, ha rebajado sus prioridades de alguna manera. Ciudadanos también ha rebajado las suyas, con lo cual tenemos en este momento, lo que yo decía hace unos días, y que lo vuelvo a decir, ¿no? que al final el justiprecio de una negociación es digamos, que ambas partes cedan en algo o en parte hasta llegar a un punto en concreto que es en el que nos encontramos en este momento. Vamos a ver reacciones en el día de hoy. Iván Espinosa de los Monteros es el portavoz de Vox en el Congreso. Ha sido entrevistado en la cadena COPE y ha dicho esto. Cuando 2, o en este caso 3 partes se sientan a negociar, pues es necesario que las 3 partes sean algo, porque si no, como partimos de postulados muy distintos, y es verdad que Vox es extraordinariamente distinto al Partido Popular y Ciudadanos, que están en posiciones más parecidas, pues efectivamente, si el Partido Popular no cede un poco, si Ciudadanos no cede un poco, si Vox no cede un poco, pues no se llega a ningún acuerdo. Y como aquí de lo que se trataba era de alcanzar un acuerdo para evitar que gobernara esa izquierda cada vez más radical, pues cada uno ha tenido que ceder un poco. No es que Vox haya renunciado a principios fundamentales, al contrario, hemos actuado en consonancia con nuestra representación parlamentaria y hemos cedido en algunas cosas y en otras no. Lo decía él mismo, hemos cedido en unas cosas y en otras no. Bueno, esto es lógico en una negociación y más a 3 bandas y más cuando Vox partía como quinta fuerza más votada en la Comunidad de Madrid.
el PP fue la segunda fuerza, la primera fue el PSOE, la tercera fue Ciudadanos, la cuarta Más Madrid de Errejón y la quinta Vox. Pues desde la quinta posición, lógicamente, bueno, cuando uno emprende una carrera sí, es más complicado ganar. Es mucho más difícil, pero bueno, lo explica muy bien Espinosa de los Monteros. Es decir, al final esto es una negociación a tres bandas y, lógicamente, las pretensiones tienen que confluir en algún sitio, ¿no? Hay que encontrar ese justiprecio de toda negociación. Entonces, lógicamente, el Partido Popular habrá tenido que ceder en alguna de sus expectativas, Ciudadanos también y Vox también. Estamos ante un hecho insólito, que es la Comunidad de Madrid en este momento, bueno, va a ser gobernada por dos partidos y con el apoyo de un tercero, que no va a estar en el gobierno, pero va a estar en el exterior. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Es la primera vez que en democracia ocurre esto en la Comunidad de Madrid. Y bueno, vamos a ver, estamos expectantes un poco a ver cómo funciona, ¿no? En Andalucía estamos viendo el resultado, que está siendo bastante bueno, que está funcionando y que no ha ocurrido nada extraordinario que no impida. De hecho, han aprobado incluso los presupuestos. Y bueno, yo entiendo que en este momento Madrid se enfrenta a un reto importante, que es empezar a trabajar a tres bandas, ¿no? No solo a dos bandas internas con el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos, sino con ese apoyo por parte de Vox desde fuera del gobierno, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver qué ocurre. Esta mañana he leído un artículo en el digital elconfidencial.com, es una columna de opinión de Ignacio Valera. Vox enseña el camino a Iglesias, así se titula la columna, y dice cosas como que Monasterio tendrá cogido por el cuello a Díaz Ayuso y Aguado, es decir, que interpreta que Vox, el hecho de no estar en el gobierno, pero sí en la oposición, con ese apoyo que ha sido decisivo, esos 12 escaños, 12 diputados que tiene la Asamblea de Madrid, decisivo para marcar determinadas líneas rojas, y luego veremos si este documento es papel mojado. Pues entiendo que Vox puede no apoyar los presupuestos. Año a año van a tener que contar con su participación. Yo lo que creo que Vox ha hecho una jugada muy inteligente, es decir, no está en el gobierno, está en el legislativo. Entonces, con los votos de Vox en el legislativo, lógicamente tendrán que salir adelante temas tan importantes como son los presupuestos o cualquier ley regional que se quiera poner en marcha. Efectivamente, esa columna de opinión que acabas de referenciar es muy acertada, es decir, Vox le está indicando el camino a Iglesias. Claro, es lógico, ¿no? Porque Vox, sin estar en gobierno, sin pedir sillas, sin pedir ningún tipo de contraprestación económica, cosa que no hemos visto en el otro lado, no Podemos, ¿no? Podemos sí ha pedido sillones, ha pedido poder, ha pedido, etcétera, etcétera, a Sánchez para poder iniciar el procedimiento. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, Vox va a estar expectante, es decir, va a estar sentado en sus escaños en el legislativo, que es el que más poder tiene en los procesos de legislación, con lo cual, cada vez que tengan que aprobar un presupuesto, Vox va a tener que estar presente, y Vox va a tener mucha importancia en ese presupuesto. Cada vez que tengan que preparar una ley, Vox va a estar presente. Entonces, a mí me parece un camino muy inteligente, es decir, no tienen sillones, no tienen poder ejecutivo, pero tienen todo el poder legislativo. Reacciones a ese acuerdo por parte de la izquierda, imagínense, están enfadadísimos, que viene el fascismo, esto hay que pararlo como sea. Uno de los que ha puesto el grito en el cielo es Manuel Valls, el que fue fichado por Rivera como fichaje estrella, galáctico, y que luego finalmente le salió el tiro por la culata. Ya saben que rompió con Ciudadanos, que apoyó la investidura de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, la ciudad con mayor criminalidad de España y seguramente a la cabeza de Europa. Esto decía Valls, que comparaba a Vox con Bildu. Vean. Hola, ¿hay alguien ahí? En Madrid, el Partido Popular y Ciudadanos van a gobernar porque les va a votar Vox. En Navarra, el Partido Socialista y sus socios van a gobernar porque Bildu lo permite. Los constitucionalistas lo están haciendo muy mal, pero ¿hay alguien ahí? Pues no. ¿Qué sería de la política nacional sin Manuel Valls? Que tiene que venir aquí a, en fin, Bueno, a ver, si me permites la expresión, y los telespectadores me lo permiten, seguro que sí. Manuel Valls está más perdido que un burro en un garaje. Es decir, es alucinante. Yo creo que no tiene ningún tipo de conocimiento sobre la política española. No le ha salido bien su jugada en Barcelona. Él pretende que esto es Francia, y esto no es Francia. Yo creo que dista mucho de lo que él viene estando acostumbrado. Por lo cual, bueno, la opinión del señor Valls está muy bien, está muy bien para el chiste, pero no aportan nada más. Es decir, comparar a Bildu con cualquier partido constitucionalista es poco menos que pegarse un tiro en el pie. Entonces, mire, Bildu no es, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos españoles, no es un partido constitucionalista, y por lo tanto, bueno, pues hay que saber muy bien de dónde viene esta gente para hacer esa comparación, ¿no?
Izquierda Unida, la cuenta en la red social Twitter de la Comunidad de Madrid, Izquierda Unida Madrid, decía lo siguiente y calificaba de nazi a Rocío Monasterio. Vamos a verlo. A partir de las 11 horas, nuestra portavoz y diputada en la Asamblea de Madrid, Sol Sánchez, estará en 120 minutos de Telemadrid para hablar de la Operación Chamartín y del trifachito en ciernes con la nazi Rocío Monasterio. No te lo pierdas. Estos señores que todavía siguen orgullosos de la revolución soviética, del comunismo, de todos los muertos que ha dejado el comunismo en la historia de la humanidad. 100 millones de muertos según muchísimos historiadores. Léanse el libro negro del comunismo y tienen la desfachatez de llamar nazi a sus rivales políticos. Bueno, esto es una cosa habitual de la izquierda. Es decir, la izquierda no termina de encajar ningún tipo de derrota. Entonces usan estos recursos, usan estos descalificativos que están pasados de moda. Lo que pasa que, bueno, ellos los traen a colación porque les va bien. Entonces, aquí en España, cuando no tenemos nada que hacer, resucitamos a Franco, lo ponemos, lo quitamos, en fin, esto es lo que hace la izquierda de este país. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, pues Izquierda Unida, al fin y al cabo, pues usa los mismos argumentos que usa toda la izquierda comunista que tenemos en España, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso está muy manido, ¿no? Es decir, insultar de esta forma a un parlamentario, pues a mí me parece que no tiene ningún tipo de sentido, porque Rocío Monasterio, en las últimas declaraciones que ha hecho y durante todas las que hemos visto, bueno, pues lejos de tener ningún tipo de comportamiento nazi como esta gente opina, es una manera de dista mucho de eso, ¿no? Entonces, bueno, David, de estigmatizar al rival, ¿no? Claro, deshumanizarlo. Sí, sí, es decir, habla mal de mí que algo queda, ¿no? Entonces, pues esto es lo que hacen, ¿no? Al final descalifican, están todo el rato descalificando al personal, y no solo lo descalifican, sino hablan de nazis. Bueno, yo les daría un cuarto de hora de nazis a esta gente, ¿no? Les daría medio minuto para que supieran lo que es, ¿no? Hablan de fascismo, exactamente lo mismo. Yo les daba un rato de Le Pen o les daba un rato de cualquier tipo de derecha extrema europea, ¿no? Entonces, claro, es que es muy gratis, esto es muy gratuito el criticar este tipo de cuestiones, ¿no? Nuestro compañero Rafa Núñez Huesca ha querido analizar estos ataques de la izquierda, ha querido reflexionar sobre la sobreactuación, podríamos decir, de estos partidos, de Izquierda Unida, de Ahora Madrid, de Podemos, después del anuncio en el día de ayer de ese acuerdo a tres bandas, PP, Ciudadanos y Vox. La estocada de Rafa Núñez Huesca. Dos meses después, el centro, Ciudadanos, el centro derecha, Partido Popular, y la derecha, Vox, se ponen de acuerdo en Madrid. Habrá un gobierno de coalición con Isabel Díaz Ayuso al frente e Ignacio Aguado como vicepresidente. Una buena noticia que convertirá a Madrid, la primera economía de España, en un oasis frente al sanchismo y la crisis económica que se avecina. La reacción de la izquierda, que tiene un concepto patrimonialista del poder, ha sido furibunda. Acusan al nuevo gobierno de homófobo, machista, racista y ultraderechista. Por supuesto, no hay ni rastro de homofobia, machismo, racismo o ultraderechismo en las propuestas del nuevo Ejecutivo. Izquierda Unida de Madrid ha ido un paso más allá y se ha referido a la presidenta de Vox en Madrid como nazi, una ideología asesina que provocó una guerra mundial y que cuenta con cientos de millones de muertos en su haber. El saludo de la izquierda al nuevo gobierno madrileño anuncia una legislatura de crispación. Pues suscribimos sin duda la estocada, ese comentario editorial de nuestro compañero Rafa Núñez Huesca. Es la superioridad moral de la izquierda, también el deseo de estigmatizar al que no piensa como tú. Y yo creo que Vox, que aún lleva muy poco tiempo en la política y solamente en este último año ha entrado en las instituciones, creo que muchas cosas han cambiado ya. Se está rompiendo la hegemonía del discurso de la izquierda, el discurso progresista en cuestiones como la ley contra la violencia de género, la inmigración ilegal, el maltrato hacia la mujer, la violencia intrafamiliar, podría decir también la concepción de España dentro de la Unión Europea, el orgullo de que uno se pueda sentir español sin que le tengan que insultar en su propio país, una cosa delirante que no sucede fuera. Y lógicamente también que entiendo que el auge de Vox tiene mucho de lo que ocurrió en Cataluña en el otoño de 2017. Pero mira, Javier, vamos a analizar un poco lo que ya se analiza muchas veces, ¿no? Que es que cuando la izquierda gana, el sistema es democrático, ¿no? Es decir, el pueblo ha hablado y todo ha funcionado a las mil maravillas. Cuando la izquierda de España pierde las elecciones,
no funciona el sistema nos perjudica, hay que cambiar el sistema, intentamos recuperar el poder en la calle, ¿no? Bueno, pues con ese tipo de descalificaciones, con llamar a nazis, hacer comparaciones de homofobia, de xenofobia, etcétera, 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 ocurre exactamente lo mismo. Es decir, hay mucho más comportamiento totalitario en la izquierda de este país que en la derecha. Lo que pasa que la derecha de este país lo que hace es no venderlo bien, pero el problema que tenemos es que al final los políticos, el nivel de la política ha decaído muchísimo. Entonces, al final, lo único que usan es un ataque directo contra su adversario, es decir, sin entrar a un ataque inteligente o un ataque dialéctico de una forma, digamos, cortés o de una forma lo más elegante posible. No, vamos al insulto gratuito, vamos al descalificativo gratuito, que al final, por desgracia, es lo que queda en la sociedad, es el pocillo que va quedando en la sociedad. Y entonces, claro, en el momento en que hay un titular que dice que el gobierno de Madrid es un gobierno fascista, es un gobierno homófobo, es un gobierno xenófobo, etcétera, 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 eso es lo que cala, eso es el titular del día. Entonces eso está calando en la sociedad y desgraciadamente también cala en los más jóvenes, cuando realmente no es así, porque, repito, la política ha decaído tanto que solo saben usar, este tipo de descalificaciones para atacar al contrario. Cambiamos de asunto. En Navarra, dentro de unos minutos, dentro de hora y media escasa, María Chivite va a ser investida presidenta de la comunidad foral. El señor Arnaldo Otegi, el líder de Bildu, ese partido que es la representación política de los terroristas de ETA, ha dicho que aún quedan 250 etarras en prisión y que por lo tanto habrá 250 homenajes. Vamos a verlo. Otegi, a ver si podemos ver las declaraciones de Otegi en Radio Euskadi a propósito de esos homenajes que en los últimos días se han producido en algunas localidades de Guipúzcoa, también en Vitoria. Tenemos ya a Otegi, vamos a ello. 86 presos de ETA estarían en la calle. No están en la calle porque se les aplica una legislación extraordinaria. Siguen estando a miles de kilómetros cuando todo el mundo dijo que cuando ETA desaparecería estarían aquí. Tampoco han cumplido. Bien, entonces yo lo que digo es, ¿podemos abordar el tema de la convivencia en términos integrales? Que es decir, habrá que dar una solución al tema de los presos. Los presos tendrán que salir a la calle. Bueno, tendrá que haber un programa para eso. Dentro de ese programa habrá que hacer que esa salida no sea o no se convierta en algo hiriente para las víctimas, las de unos y las de otros. ¿De acuerdo? Pero vamos a hablar de esto en serio. Si no, esto es munición para sacar ruido, para zumbar, para tratar de desacreditar. ¿Y así hasta cuándo vamos a usar? Porque hay 250 presos y habrá 250 recibimientos en sus pueblos. Bueno, ¿qué vamos a decir de Otegi a estas alturas? Esos homenajes lamentables, mucho tendría que hacer la delegación del gobierno, el Ministerio del Interior, el propio presidente para evitarlo, porque salen de prisión, llegan a sus pueblos y son recibidos como héroes para escarnio y mofa de las víctimas del terrorismo. Es una auténtica vergüenza, y sobre todo que diga este señor que hay otros 200 y pico, que va a haber otros 200 y pico homenajes, y sobre todo lo más sangrante es que diga, no, es que los presos están a miles de kilómetros. Oiga, ¿y la gente que mataron, a cuántos kilómetros están de su familia? Entonces, es que intentamos blanquear sistema por sistema este tipo de operaciones, y es lo que está haciendo el señor Otegi. El señor Otegi está intentando falsear la realidad. Estos señores están en prisión por cometer actos delictivos, es decir, por terrorismo, por ser unos delincuentes. Y como todo hijo de vecino tiene que cumplir con su condena, estos señores con mayor motivo, porque han estado matando al Estado de Derecho, han matado a su gente, han matado incluso a niños. Entonces, no, mire, o sea, esto no funciona así. No funciona así. Que lo vende como diciendo, no, mire, es que aquí ha habido una paz y entonces nosotros ahora, nuestros presos tienen que salir. ¿Qué es esto? Esto es una falacia. Esto no es verdad. Aquí no ha habido nada de paz ni nada de guerra. Aquí ha habido unos señores que han asesinado a una serie de personas, muchas de ellas sin ningún tipo de razón, y claro, yo ahora no le puedo a usted decir, le voy a sacar a los presos. Faltaría más. No, señor. Los presos tienen que estar donde tienen que estar y tienen que cumplir con su sentencia hasta que terminen. Y luego, desgraciadamente, veremos los homenajes, que ya se encargará el señor Otegi y su gente de organizárselos cuando lleguen. Pero para eso está el Estado de Derecho, para impedir ese tipo de homenajes, porque hay gente que hoy no puede ser homenajeada
porque hoy está en una fosa, es decir, hoy está enterrada. ¿Por qué? Porque en su día estos señores a los que hoy se les recibe con antorchas, con banderas, etcétera, etcétera, les pegaron un tiro en la nuca. Entonces, no hay derecho a que esto siga ocurriendo en España. Pues el PSOE va a gobernar gracias al pacto que ha suscrito con Bildu. Lo veremos en unos minutos. David Gómez, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, por contar conmigo. Nos marchamos a publicidad. A la vuelta, el profesor de filosofía Pedro Insua. No se lo pierdan. Seguimos en la reacción abierta. Enseguida va a estar con nosotros el profesor de filosofía, don Pedro Insua. Antes, en página internacional, tenemos que comentarles que Estados Unidos se ha retirado del tratado nuclear. Hay quienes han puesto el grito en el cielo, quienes han encendido todas las alarmas, pero esto es lo que ha ocurrido. El Tratado para la Eliminación de Misiles de Medio y Corto Alcance firmado por Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan en 1987 ya es papel mojado. El acuerdo que contribuyó al fin de la Guerra Fría se ha roto por la salida de Estados Unidos del mismo. Ambos países se han acusado mutuamente en numerosas ocasiones de violar el tratado y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. El secretario de Estado norteamericano ha anunciado la salida de Estados Unidos tras denunciar que hace 6 meses Rusia se negó a destruir un misil que estaba prohibido por el pacto ya que superaba los 500 kilómetros de alcance. Los Estados Unidos y la OTAN coinciden. Rusia ha violado el tratado y por ello dejar el acuerdo es lo mejor para nuestra seguridad. Los tratados no valen nada si los firmantes no los respetan. La OTAN ha asegurado que actuará con mesura y responsabilidad ante la amenaza que representa ese misil ruso. Michael Pompeo aboga por un control de las armas que garantice la seguridad de Estados Unidos y sus aliados, y en este contexto ha invitado a China a unirse a esta nueva iniciativa. A pesar de todo, la administración Trump no excluye a Rusia y también la invita a renovar este pacto por la seguridad a nivel global. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha confirmado la muerte del tratado y ha echado la culpa a Estados Unidos. Moscú ha pedido una moratoria en el despliegue de misiles de corto y medio alcance. La muerte del tratado hace temer una nueva carrera armamentística, como la de la Guerra Fría, que ponga en jaque la seguridad a nivel global. Ahora sí, ya está con nosotros don Pedro Insua. Muy bienvenido. Muchas gracias por traerme aquí. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Todo bien. Vamos a ir a Navarra enseguida, al Parlamento de la Comunidad Foral, porque María Chivite, la candidata del Partido Socialista, se presenta a la investidura. Ayer no cosechaba la mayoría absoluta, pero hoy, en segunda votación, le valdría una mayoría simple, es decir, más sí es que no es. Y para ello se antoja fundamental la participación de los señores de Bildu. Tiene 8 escaños Bildu en el Parlamento navarro, 5 de ellos, 5 diputados bilduetarras, optarán por la abstención y 3 votarán que no, para propiciar precisamente que haya más sí es que no es, porque los 19 diputados de Navarra Suma, es decir, UPN y Ciudadanos, van a votar que no. Esto es un circo, ¿no, don Pedro? Porque si quieren apoyarla, que vayan todos a la abstención. ¿Por qué 5 abstención y 3 no? Para tratar de, en fin, contentar a su propia parroquia, a sus militantes más exacerbados, porque el otro día la militancia de Bildu aprobaba que optase por la abstención para facilitar el gobierno del Partido Socialista. 26 diputados en la mayoría absoluta, y vamos a hacer las cuentas. El PSOE va a votar que sí, 11, Gero Abay va a votar que sí, 9, es decir, ya son 20, 2 de Podemos, 22, el de Izquierda Unida, 23, y 3 de Bildu serían 26, o sea, es decir, 5 se irían a la abstención y 3 a no, es decir, habría más síes que no es, 23 a 19 en ese caso. Bueno, pues aquí están haciendo sus cálculos cada uno en función de lo que le interesa. Y bueno, en general a todo el separatismo pues le interesa más obviamente que el PSOE gobierne, pero esto no, tampoco hay por qué achacárselo al PSOE. Eso me parece un error desde el punto de vista estratégico por parte de los otros partidos, de los partidos del PP y de Ciudadanos, etcétera. Es decir, no hay por qué asumir eso como un pacto, eso no es verdad, no es un pacto, eso no es así, eso no se puede asumir así.
hay un apoyo por parte de determinados partidos que se dicen de izquierdas que probablemente quieran así contentar a su propio electorado también. Es decir, nunca van a apoyar a un gobierno del PP y tal y cual Bildu, porque eso destrozaría a su propio electorado, probablemente. Entonces, no lo entenderían, vamos, no sé si lo destrozarían, pero no lo entenderían. Sin embargo, un apoyo al PSOE sí, pero eso no es problema del PSOE. El PSOE ha hecho políticas para que, sobre todo oportunistas y tal, para que eso pueda ser así, pero el problema no está en el PSOE, el problema está en que le apoye por las razones que le apoye. Y si al PSOE le apoyan, pues tanto mejor para el PSOE, pero dependiendo de las razones que sean esas por las cuales reciben esos apoyos. A menudo, Pedro, escuchamos a los que se autodenominan partidos constitucionalistas, los grandes son el PP, PSOE y Ciudadanos, hablar y presumir de que ellos están a favor de mantener el régimen del 78, de defender la Constitución, la Carta Magna, la unidad de España. ¿Por qué luego no vemos esos pactos de PP con PSOE, o PP, Ciudadanos y PSOE, o PSOE y Ciudadanos? ¿Por qué no son tan habituales? Me refiero sobre todo en las regiones para evitar nacionalismo. Hemos visto a Ciudadanos con el PSOE en Andalucía. En la última legislatura de Susana Díaz fue Ciudadanos quien propició el gobierno monocolor del PSOE. Pero en comunidades donde la unidad está en peligro, véase Cataluña, aunque ahí los números no dan, pero en el Parlamento navarro sí daban los números. Aquí estamos sometidos a una dialéctica que en buena medida es retórica, demagógica, pero bueno, es una dialéctica entre, digamos, facciones que se dividen y que buscan, digamos, la confrontación en la dualidad izquierda y derecha, cruzada con la confrontación entre la unidad, la defensa de la unidad de España, o una idea más o menos disolvente de España, sea completamente separatista o sea más o menos disolvente sin llegar al separatismo, conservando cierta unidad, que es el caso de Podemos o del PSOE. El federalismo de España, de nación de naciones, es decir, no sé, claro, si a estos les preguntas, ¿pero se conserva la unidad o no se conserva la unidad? Probablemente no te responderían, ¿no? Entonces, al cruzarse esto, el PSOE defiende una idea más o menos confusa de unidad, salvaguarda la unidad. Por ejemplo, esto se vio con el Pablo Iglesias el otro día, es decir, Pedro Sánchez dijo no vamos a pasar por el tema de hablar presos, llamarle presos políticos a los presos del proceso, ni vamos a pasar por el derecho de autodeterminación de Cataluña, le dijo. O sea, que estas fueron las razones que barajó Pedro Sánchez, y esto hay que tenerlo en cuenta, para no admitir a Pablo Iglesias como vicepresidente en un posible gobierno de coalición, ¿no? Entonces, el PSOE ahí para los pies, mantiene cierta unidad, pero después, para confrontarse con la derecha, entiende que no puede decir sin más la unidad de España, tiene que disfrazarla de otra manera, porque entonces la derecha se lo come, digamos, electoralmente. Y además, de esa manera, pues puede achacar, que es en lo que está basado su discurso, puede achacar a la derecha, de extrema derecha, de franquismo, de todo este rollo. Entonces, tiene que mantener ciertas distancias, es un cálculo, ciertas distancias con respecto a eso. Entonces, mantiene cierta unidad, pero no una unidad así sin más, sino una unidad pues de nación de naciones, no sé qué, no sé cuánto, para poder achacar en la pugna electoral a PP tal, de defender la unidad de España en plan una grande y libre, no sé qué, todo esto que tienen que achacar, por si no se quedan sin discurso. Entonces estamos bajo esa, y que buena medio retórica, es decir, que aquí no se cree nadie nada. Este es el problema. Aquí se ha jugado con Dios está engañando. Aquí se ha jugado con la nación, que es lo más sagrado. En los últimos 40 años hemos visto el pacto del Majestic que firmaba José María Aznar con el señor Jordi Pujol, que por entonces gobernaba Cataluña, en la antigua Convergencia, CiU, un pacto por el cual el Estado cedía más competencias en educación para que el rodillo ideológico nacionalista se pudiera imponer en las aulas catalanas sin ningún problema. Claro. Hemos visto que también el Partido Socialista ha hecho 3/4 de lo mismo. Exacto. Acordémonos también de la cláusula Camps del Partido Popular en Valencia. Yo no quiero ser menos que ninguno. O sea, al final es una carrera que las 17 autonomías lo que han propiciado en última instancia, yo no sé si esa era la idea original del 78, de los ponentes de la Constitución, yo no les otorgo mala fe sin duda, pero el caso es que 40 años después las consecuencias son las que son, don Pedro. No, sí, ya lo dejo yo en su momento, ¿no? Me concedió más Aznar en un día, allí en una firma, que Felipe González. Y sin embargo, pues Aznar en la extrema derecha, o se tenía como extrema derecha después, y entonces, o sea, es todo un juego de espejos aquí que nadie va a ver claro. Este es el problema, es decir, que claro, cuando dicen... El nacionalismo está avanzando en la Comunidad Valenciana, en Baleares también, en aquí Galicia. Hay una serie de facciones políticas que buscan destruir el país.
Y esto no lo dicen claramente. No dicen, no, pero los grandes partidos esto... españoles pactan con ellos. Sí, por eso, porque la democracia. Pero que la democracia no se sostiene si no hay una nación detrás. La democracia es un sistema de gobierno, es un modo de gobernar, pero cuando hay una materia que gobernar, cuando hay un Estado que gobernar, que organizar democráticamente. Si tú te quedas sin Estado, ni democracia ni nada. Se hunde la democracia. En fin. José Manuel Villegas, de Ciudadanos, enfadadísimo con María Chivite, porque lógicamente va a abrir las puertas al nacionalismo. Nacionalismo, cuando se le deja, cuando le das alas, cuando pactas con él, pues lleva adelante sus planes, y en Navarra está claro que estamos ante un expansionismo del nacionalismo vasco, que no es solamente una idea o una amenaza, sino que se concreta en leyes que están ahí y que están en el acuerdo del PSOE con los nacionalistas, como te decía, mantener el decreto del euskera o mantener la ley de abusos policiales. Eso está firmado por el Partido Socialista de Navarra y los nacionalistas en ese acuerdo de gobierno que se va a poner en marcha, por desgracia. Esta era la palabra del secretario general de Ciudadanos. No, están hablando de pacto y no es verdad, no hay un pacto. Es que eso no se puede falsear así las cosas. No hay un pacto. Ofrecerle un pacto desde Ciudadanos. Con Vox seguramente no va, porque eso se le deshace el discurso al PSOE, ¿no? Pero Ciudadanos y PP, pues que le ofrezcan un pacto de gobierno al PSOE. Que se lo ofrezcan, ya veremos, a lo mejor no lo acepta, lo que sea, pero que se lo ofrezcan. Entonces, que le ofrezcan un proyecto en el que, pues una gran coalición, como queramos llamarle, que probablemente el PSOE lo va a rechazar, porque también le conviene electoralmente, seguramente y tal, y eso va a hacer crecer. Es decir, que el PSOE ahora mismo le conviene estar más o menos aquí distante, porque parece, según las encuestas y tal, que crece, porque se está tragando con Podemos. Claro, un pacto con Ciudadanos o con el PP pondría el PSOE en cierto peligro, porque pondría seguramente a crecer a Podemos. Entonces eso no le convendría. Pero que tú ofréceselo y no engañes. Es decir, porque no hay pacto con el nacionalismo. De momento puede haberlo perfectamente, y lo hubo muchas veces. ¿Qué le parece a Pedro Insua para tratar de derrotar al nacionalismo en las urnas, en estas comunidades, en Navarra, en el País Vasco, en Cataluña, la idea de España Suma? Es decir, lo que ha sucedido en Navarra, UPN, que es la marca del PP en Navarra, junto con Ciudadanos, se han presentado en coalición. El nombre es Navarra Suma. Han sido el proyecto político, el partido más votado, con 19 escaños, han quedado a 7 de la mayoría absoluta, pero hay quienes están barruntando esa posibilidad de que Casado y Rivera, ¿por qué no?, lo hagan para futuras elecciones. Vamos a ver este vídeo. A ver si podemos ver el... Pablo Casado podría intentar exportar la táctica de Navarra Suma al panorama nacional. Sería una posible estrategia para salvar la gobernabilidad del país como alternativa a un gobierno de Pedro Sánchez con independentistas, populistas y proetarras. Y cree necesaria la refundición de un espacio electoral que o va junto o va coordinado por lo menos a las urnas, pues siempre daremos una ventaja a nuestros adversarios, que siempre se acaban entendiendo. Navarra Suma es la unión en candidatura electoral de Ciudadanos, UPN y Partido Popular en la comunidad foral. Su cabeza de lista, Javier Esparza, ha conseguido 20 escaños con los que ha intentado plantar cara al nacionalismo vasco. Y la condición para que el PP estuviese en el grupo era respetar el régimen foral de la comunidad. Casado está realmente seducido por esta suma. Y sin embargo, por Navarra Suma se ha demostrado que ha sido un proyecto de éxito, tal y como nosotros planteábamos, ya que fuimos los que lo propusimos. Porque la considera viable para alcanzar su objetivo, ganar. Ciudadanos, por su parte, lo descarta. Lo ha dejado claro Lorena Roldán. Ha rechazado en nombre de su partido la oferta del líder popular. No contemplan una lista conjunta que les coloque a la cabeza de unas nuevas elecciones si las hubiese. Las condiciones de Navarra para este pacto solo se dan allí, afirman desde la formación naranja, y ante la posibilidad de que Casado se postulase a la investidura, en el partido lo ven bastante inviable. Por su parte, desde el PSOE, la primera en reaccionar ha sido Isabel Celaá, que ha considerado... Esa es una ocurrencia, puesto que realmente aquí quien ha ganado las elecciones ha sido el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez, y para todo ciudadano o ciudadana española está claro quién tiene que gobernar. Los resultados han sido inequívocos. Ahora toca esperar a septiembre, si Sánchez vuelve a postular como candidato o Casado sorprende con una alternativa, fórmula en la que el partido de Abascal no está incluido. Casado lo deja fuera a pesar de haber sido la llave del desbloqueo en muchos municipios españoles. Habrá quien piense como yo, que soy muy malintencionado siempre,
más allá de tratar de reducir en esas comunidades al nacionalismo, luchar, y bueno, teniendo en cuenta que el sistema DONT es como es, me parece bien que se haga esto en esas comunidades, pero si se hace a nivel nacional, ¿cuánto tiene que ver aquí el ascenso y el auge de Vox? ¿No es una manera también de tratar de neutralizar esa fuerza que les ha salido a la derecha? Vamos a ver, bueno, tiene gracia que Cela diga que la fuerza más votada es la tal cuando acabamos de salir de un gobierno del PSOE que después de hacer una moción de censura con 80 y tantos diputados. Bueno, pero estos son los políticos, don Pedro, que Casado también decía hace unos años que había que respetar la lista más votada. Esto es siempre lo que convenga. Y entonces, vamos a ver, yo creo que la distinción entre PP y Ciudadanos, tal como se ha ido desarrollando los acontecimientos, es muy artificiosa. Bueno, de hecho, yo no sé si recuerdas que el PP utilizó el color naranja en su momento, empezó a utilizar el color naranja, y ya cogió Ciudadanos y ya está, ¿no? O sea, una especie de... Y Ciudadanos es un producto, el auge de Ciudadanos es un producto de la oposición en Cataluña, pero su auge a nivel nacional, eso es un reflejo del auge de Podemos en su momento. Entonces, que con el 15M, con todo esto, la nueva política, todo esto que ya empieza a disminuir. El sistema pensó que PP y PSOE se podrían ir al sumidero de la historia. Entonces, y necesitamos un proyecto nuevo. Pero esto se ha venido abajo, porque los dos bloques claramente el bipartidismo, digamos, el bibloquismo ha hecho rebrotar el bipartidismo. Es decir, porque resulta que daba lo mismo que bloque votes, ¿no? Porque van a pactar entre sí y tal y cual. Es decir, ¿qué importa ahora que el votante de Podemos? Pero si lo que ofrece Podemos es pactar con el PSOE, ¿para qué voy a pactar ¿para qué voy a votar a Podemos? Voto al PSOE y ya está. Entonces se lo está comiendo. Y aquí con el PP y el resto puede pasar un poquito parecido, quizás. No está tan claro en ese bloque, pero quizás, ¿no? Entonces, de hecho, subió más Ciudadanos, ¿no? Pero desde el punto de vista ideológico, salvo Vox, que tiene componentes que sí que no son asumibles por los otros partidos, ¿no? Particularmente una cosa que Vox tampoco ahora mismo está dejando así en silenciador, que es el tema de la ilegalización de los partidos separatistas. Ese punto, que lo sigue teniendo ahí Vox en sus no sé cuántos puntos que tiene en el programa y tal, eso ahora mismo nadie está diciendo nada, se lo están callando, ¿no? Probablemente para buscar los pactos con Ciudadanos o en todas estas cosas, porque eso es una pars pudenda, eso no se puede decir, ¿no? Sobre todo en cuanto se acalla lo de Cataluña y tal, en cuanto se lleva el silencio lo de Cataluña, se pone el silenciador a Torra y tal igual. En cuanto eso ocurre, pues ya de tomar esa medida parece a todo el mundo excesiva, ¿no? Entonces no la dicen, ni siquiera Vox. Entonces se van asimilando estos tres y a mí me parece muy artificiosa desde la pregunta del punto de vista económico, del punto de vista de otros puntos de vista que no sea el punto de vista de la posición ante el separatismo a cualquiera de estos tres partidos, Vox, Ciudadanos, PP, y no diferencia, no distingue. Es imposible distinguir si todos son más o menos el mismo discurso. Es decir, desde el punto de vista económico son liberales, que si los impuestos para arriba o para abajo, tal, siempre el Estado, pues el minarquismo que todos más o menos practican, que hay que subir los impuestos. Que no. Entonces, después a lo mejor unos acusan a otros de socialdemócratas y tal, pero es una dialéctica completamente artificiosa también. Entonces, aquí están todos en lo mismo. Entonces, a mí me parece una distinción tan artificiosa, procedente de un movimiento que me pareció desde el principio muy artificioso, que fue el 15M, que no sabían lo que estaban reclamando esa gente en las calles, en las plazas de España. Y entonces, una vez que esa burbuja del 15M se ha desvanecido, y se ha desvanecido totalmente, prácticamente, pues esto de España suma, pues me parece normal, porque la distinción entre ellos es muy artificiosa. Entonces, un resultado natural. Vamos a marcharnos hasta el Parlamento de Navarra porque ha comenzado la votación de investidura de María Chivite, la candidata del Partido Socialista. Vamos a verlo. Aznárez y Garza Ainhoa. Barcos Berruezo Usue. Biurrun Urpegi María Aranzazu. Bonilla Zafra Alberto. Buil García Miquel. Creemos que María Chivite se va a convertir en presidenta de la Comunidad Foral, presidenta de Navarra. La votación comenzaba hace tan solo unos minutos. En el día de ayer la Cámara le decía que no, porque necesitaba mayoría absoluta. Hoy, con una mayoría simple, María Chivite, candidata del Partido Socialista de Navarra, va a ser presidenta. Y aquí entra Bildu como protagonista fundamental de esta historia. Porque los que van a votar que no en el día de hoy son los 19 diputados de Navarra Suma, es decir, UPN y Ciudadanos, más 3 de Bildu. Pero es que Bildu tiene 8 diputados. Los otros 5
van a optar por la abstención para que los síes sean 23, es decir, los del propio PSOE, Geroa Bai, esos 3 de Bildu, perdón, los 2 de Podemos y de Izquierda Esquerra. Que haya 23 síes, 22 noes, con eso le bastaría a María Chivite. Volveremos enseguida al Parlamento de Navarra. Don Pedro, pues en unos minutos conoceremos si finalmente se va a convertir María Chivite en presidenta de la Comunidad Foral. Yo entiendo que sí. Sí, probablemente, pero vamos, de todas formas, a mí esto de los votos de Bildu como si fueran votos ilegítimos y tal igual, que yo creo que lo son, efectivamente, pero si lo son, pues intenta, tu posición no es la de, bueno, están ahí y ya están, no, pues intenta que salgan de ahí, que salgan de ese Parlamento. Es decir, si están manchados de terrorismo, y lo están, si son cómplices del terrorismo de etarra, y lo son, pues sácalos de ahí. Es decir, si ahora acusas al PSOE, no, es que utilizan los votos de Bildu y esos votos están manchados, pero si tú estás sentado en un Parlamento con ellos, boicotéalos, haz algo, pero no lo hacen. Don Pedro Insua, usted se indigna. Muchísimas gracias. Nos marchamos a publicidad. A la vuelta, Julio Ariza, no se lo pierdan. Seguimos en la redacción abierta con un ojo, ya con los 2 puestos en Navarra, en el Parlamento Foral navarro, porque María Chivite, la candidata del Partido Socialista, se va a convertir, creemos que con prácticamente el 100% de las posibilidades, en presidenta regional, gracias a la abstención de Bildu, por cierto, porque 3 van a optar por la abstención y los otros 5 diputados de Bildu se van a marchar a votar, 5 a la abstención y 3 a votar que no. Efectivamente, hoy necesita tan solo una mayoría simple, más síes que noes. 23 síes, presumiblemente, son los que va a cosechar María Chivite, del Partido Socialista, de Geroa Bai, de Izquierda Esquerra y de Podemos. Y los noes de Navarra Suma, que es la coalición de UPN y de Ciudadanos. Ya está con nosotros en la mesa de la redacción abierta Julio Ariza. Muy bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, hombre. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Tenemos la imagen en directo del Parlamento navarro. En estos momentos sus señorías están votando y creemos que va a ser la candidata socialista en unos minutos presidenta de la comunidad. Pues sí. Usted es Navarra, además. Sí, sí, sí. Nadie es perfecto. No pude ser de Bilbao y mire usted, soy navarro. Lo que ha pasado en Navarra, pues bueno, ¿qué le voy a decir? Si es que vamos sumando una sobre otra, ¿no? Parece que nos ha caído al final un maleficio a los españoles y no podemos ser gobernados por gente simplemente sensata y que crea en la libertad. Es decir, estamos gobernados por gente que está entre el rencor y la envidia, y el rencor y la envidia movilizan sus posiciones políticas y sus posiciones sociales. Fíjese que al final esta izquierda que se da de demócrata, de tolerante, no tolera absolutamente nada. No son demócratas de verdad. Cuando la democracia se pronuncia en contra de sus tesis, no lo aceptan y han llegado en el pasado a hacer cosas criminales por no aceptarlo justamente. Y al final, pues para combatir la pobreza, por ejemplo, su mejor visión del asunto es eliminar a los ricos. No tratan de eliminar la pobreza, lo que hacen es eliminar la riqueza. Igualar y por sin abajo, riqueza, ¿no? Sin riqueza no se puede combatir la pobreza. La única solución seria y realista para combatir la pobreza es generar más riqueza. Bueno, pues la izquierda plantea siempre la fórmula contraria, que es cargarse a los ricos, cargarse la riqueza, cargarse a quienes generan la riqueza, que luego puede permear al resto de la sociedad. Bueno, ese es el verdadero problema. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es que la derecha, o lo que algunos llaman la derecha, o los que han representado tradicionalmente a la derecha en España, están también por posiciones muy egoístas. Es decir, al final es un combate entre el egoísmo y la envidia, don Javier. Sí. Julio. Y bueno, pues entre el egoísmo y la envidia, el egoísmo se cierra sobre sí mismo, no moviliza, y la envidia, sin embargo, es un motor extraordinario de la acción porque quiere hacer daño al otro. ¿Por qué no hemos visto o no han sido capaces de ponerse de acuerdo en Navarra los señores del Partido Socialista con los de Navarra Suma, UPN y Ciudadanos? Al menos una abstención
o al menos haber formado un gobierno en coalición, pero en definitiva que nos hubieran ahorrado este espectáculo bochornoso con los señores de Bildu siendo decisivos, y la extrema izquierda de Podemos y de Izquierda Esquerra van a estar dentro del gobierno. Probablemente este es el primer acto de lo que seguramente vamos a ver en septiembre, y es que nacionalistas radicales, no los hay no radicales, izquierda radical, sí que hay una izquierda que no es radical, pero la izquierda radical van a comprometerse en un proyecto común a partir de septiembre. El formato ya lo veremos, pero este es probablemente el primer acto de lo que vamos a ver en septiembre en España. Rocío Monasterio comentaba este pasado martes en El Gato al Agua una cosa que a mí me dejó completamente desconcertado, que lo que veremos el 23 de septiembre es un pacto, un gobierno entre PP y PSOE, una gran coalición, y en España no tenemos esos ejemplos que sí tienen, por ejemplo, en otros países europeos como Alemania, esa gran coalición entre socialdemócratas y liberales, por ejemplo. No creo que la veamos, no, discrepo con la visión que tiene Rocío Monasterio en este caso de este asunto. Yo estoy dispuesto a apostar con usted. ¿Y una abstención de Ciudadanos o del PP? Yo estoy dispuesto a apostar con usted que no, que tendremos un gobierno en el que sumarán sus fuerzas de forma diferente a como se ha planteado, pero sumarán sus fuerzas Podemos, los nacionalistas y el Partido Socialista. Esa es mi impresión, y bueno, lo decimos aquí hoy en público. ¿Un frente popular? Sí, yo pienso que sí, que tendremos un frente popular, y que ese frente popular, que no era aceptable para Europa con Podemos en el gobierno, sin embargo, con un Podemos apoyando desde fuera determinadas políticas, bueno, pues Europa lo tolerará, porque en los aspectos antropológicos y sociológicos Europa no discrepa nada de la posición que puede tener Podemos o la izquierda más radical. Nada, están en las mismas posiciones en las leyes rosas, están en las mismas posiciones en las leyes feministas, no les importa un rábano la memoria histórica o las leyes de memoria histórica en España. ¿Qué le importa a Europa? A Europa le importa el bolsillo. Y salvo en los temas de inmigración, donde, bueno, lo que estamos viendo en Bilbao, lo que hemos visto en Stuttgart, lo que estamos viendo todos los días con miles de chavales totalmente asilvestrados, sin educar, violentos, están fuera de control y son capaces de hacer las cosas que están haciendo y que estamos viendo, y que bueno, pues los medios de comunicación hasta ahora no han hecho más que tapar para evitar que la gente supiera la realidad, y dentro de muy poco verá como ustedes comentaban antes con don Rafael, verán ustedes cómo no van a poder ya tapar ese asunto, porque hay muchísima gente que, a pesar de todo, se entera de la fiesta. ¿Qué le ha parecido a Julio Ariza la reacción de esa periodista de Telecinco? Raquel, a ver si podemos recuperarla, por favor, cuando estaba narrando. La he visto. Narrando los hechos. Vamos a verlo. Sí, sí. Todavía no he conseguido saber, hay muy poquitos datos, cómo se produce una agresión. Insisto, está ya catalogado como a la espera de lo que pase judicialmente, pero el juzgado denuncia que se ha producido violación. 6 personas son argelinos, Joaquín, de algunos de ellos al menos, no sé si todos, entre 18... ¿Me dices por qué no tenía que haberlo dicho? Sí, sí. ¿Yo? ¿Yo que te diga que no? Entre 18, si lo son, no. Entre 18 y 36 años, no sabemos si tienen antecedentes, sí, lo son. Nos han facilitado esa información. Esas eran las declaraciones. Bueno, pues imagínese que ahora, cuando ha salido de nuevo nuestro plano, yo hubiera salido haciéndole... Bueno, no diga eso, no diga que son marroquíes ni que son argelinos. Noticias Navarra. María Chivite, nueva presidenta de la Comunidad Foral del Partido Socialista, con esa abstención fundamental de Bildu. 23 votos afirmativos, 22 negativos y 5 abstenciones de Bildu. Nos vamos a marchar a la publicidad. Julio, ¿quieres decir algo? Sí, me quedo hasta que volvamos a la publicidad. Nos quedan a la vuelta 45 segundos para finalizar el programa. Ah, sí, pero bueno, ¿no me va a dejar hablar del Club de Amigos? Volvemos ni a la del vuelta. libro que iba a recomendar a mis espectadores. A la vuelta. Muy bien. Un minuto, Julio. Que se acuerden de nosotros este verano, que se acuerden que estamos haciendo esta televisión juntos, que queremos seguir haciéndola juntos, que a partir de septiembre empezamos de nuevo aquel programa que ustedes todavía recordarán, que se llama Dando Caña,
que va a dirigir nuestro compañero Rafael Núñez Huesca, que vamos a incorporar novedades en septiembre que les van a gustar y que la clave y la línea de comunicación con todos ustedes es que esta televisión la tenemos que hacer juntos, la televisión y su sostenibilidad. Julio Ariza, muchísimas gracias. Les dejamos, como cada viernes, con lo mejor de Debería Ser Noticias. Volvemos el lunes a las 8, no se lo pierdan.